Hoy empezamos, voy a poner esto, que no moleste. Hoy empezamos con el tema de estructuras de atraque y amarre, que son lo que en forma vulgar le denominamos muelles. En realidad no todos son muelles, vamos a ver que hay algunos que son muelles y otros que no, pero esta es sería el tema o la unidad que va a tratar tanto del cálculo y el dimensionamiento o el diseño de las estructuras de amarre y atraque, que van a tener que finalizar con el diseño de la obra de atraque de la terminal que ustedes vienen trabajando en el trabajo integrador, y de del sistema de defensas asociado a esas obras de atraque y el sistema de amarres también, que es lo que se va a sumar a lo que veníamos haciendo habitualmente. En general, por lo que ya sabemos de la definición de puertos, la explotación portuaria tiene como objeto facilitar esa transferencia de mercancías entre el medio terrestre y el marítimo de la forma más económica y más rápidamente posible. Y esa transferencia se realiza por medio de la obra de atraque. La obra de atraque es el soporte para que este intercambio se produzca. ¿Cuáles son las funciones de estos atraques y amarres? Ofrecer al buque condiciones seguras para su permanencia en el puerto. Tenemos que tenerlo ubicado, que no se mueva, condicionando sus grados de libertad para que no tenga daños ante las eventuales inclemencias del medio ambiente que pudieran surgir, y además para que se pueda generar esa transferencia. Y además ofrecer una superficie, un soporte para esas actividades de carga, estiva, desestiva y descarga y transbordo, tanto de mercancías, de pasajeros, de lo que vaya a movilizarse a través de esa obra de atraque. Y en algunos casos proporcionar una zona terminal de operación y almacenamiento a los sistemas terrestres y de evacuación o entrega. Esto es en algunos casos, en otros no necesita ser un lugar hasta el que llegue el sistema terrestre, porque puede realizarse de otra forma. Por lo tanto, va a estar totalmente relacionado este diseño y estas estructuras de atraque y amarre con el tipo de mercancía que vamos a tener que operar o movilizar en esa terminal o en ese puerto, y por las características de los buques, ya que van a estar en contacto continuo con esto. Existen distintos tipos funcionales de obras de atraque y amarre. Pueden ser muelles continuos, ven que los muelles son uno de todas estas obras, pantalanes y plataformas, duques de alba, boyas o campos de boyas, soluciones mixtas integradas de algunos de ellos, y estaciones de transferencia a flote. Los muelles, sí. Sí, pero no sé por cómo sacarlo ese cartel. Pensé que ustedes no lo veían, que lo veía yo sola. Pero alejar la ventana de esta aplicación con esta ventana, y no sé cuál es de esta ventana. ¿Esta? Bueno, vamos a poner esto acá. Y me sigue saliendo ese cartel. No tengo ni la menor idea cómo se saca. Igual se ven las diapositivas, Daniela, así que no interfieren. Sí, porque no sé por qué. Ahora alejar de la ventana, alejar esta ventana de aplicación compartida. Ahí se va, pero va y vuelve. Bueno. Si no, a ver. No, si lo pongo así también se ve. Y no sé de qué es. Bueno. Profe,
Sí, Una pregunta, ¿puede ser que hayas cambiado el power? sí. A ver, Ah, porque imprimí el aula virtual y algunas cosas no estaban. Y uy, imprimí cualquier cosa. no, yo le subo siempre con tiempo uno, pero tengo la costumbre, maldita quizás, de cambiar. Yo me aburro de dar siempre lo mismo. Entonces siempre busco alguna cosa adicional y hoy entre el fin de semana encontré algunas cosas que me gustaron más. Son mínimas, pero no se preocupen, esto igual se los voy a volver a subir. Ok. Pero no difieren demasiado de lo que tenías en el otro. Hay algunas o 3 o 4 cosas agregadas que están en la ROM. Porque el tema es que yo tenía una versión más vieja de la recomendación. Yo les subí 2 bibliografías. Una que es un capítulo específico de la guía de las buenas prácticas para la construcción de obras marítimas y portuarias, que les subí solamente el capítulo de muelles para no confundirlos. Después les voy a dar el libro completo, es más, les voy a dar la dirección, pues se puede descargar, es gratuito y está muy interesante, porque toma la obra integral incluso desde la parte administrativa. Es española esa bibliografía y en algunas cosas difiere con la forma de operar nuestra en Argentina, pero como guía está muy piola para consultarlo, para tenerla a mano. En el caso, o tenerla de referencia, hoy más que nada como son digitales, no hay tanto problema de tener un libro que ocupa espacio, pero si uno le toca intervenir en una obra de este estilo, está interesante como una guía, está pensado como eso. Y después le subí una de las ROM. La ROM, no sé si se acuerdan que les comentamos, son unas reglamentaciones o recomendaciones en realidad para obras marítimas que tiene Puertos del Estado en España. Están muy interesantes porque están en nuestro idioma, entonces facilita mucho la interpretación respecto de todas las otras que en realidad no dejan, las de españolas no dejan de ser un poco traducción de un rejunte de normativas existentes. Pero la ventaja que tenemos es que están en castellano, en español. Entonces nos resultan más fáciles para consultar. Y les subí el link para que descarguen casualmente la 0.2 del año 2011, que es la referida al diseño o acciones y diseños de atraques y amarres. Y tenía algunas modificaciones respecto de la anterior, de la versión anterior, que me gustaron y las incorporé. Ahora me parecían un poco más completas. Por eso van a haber algunas cositas que difieren del otro. Son las primeras, solamente las primeras diapositivas, y agregué 3 o 4 cosas y una tabla que un poco más completa porque incluye otro tipo de muelles. Y como la anterior, que era sobre tipologías funcionales, no incluía todos los tipos de atraques de las terminales que ustedes van a estar utilizando, agregué estas. Pero van a ver que a lo sumo, si quieren, pueden imprimir estas primeras y no va a haber diferencia. Volviendo a esto que no puedo sacar, si les molesta el cartel me van avisando que voy intentando correrlo. Ah, pero se ve bien, Daniela, igual, qué sé yo. Lo único el título por ahí. Sí, no tengo idea de dónde sale, porque apareció ahora, pero no sé. Ahí se está yendo, ¿eh? Sí, se va y viene, pero no sé por qué vuelve. Bueno. Me volvió. Sí, está ahí, como en modo fantasma. Bueno, los muelles continuos son estructuras de atraque y amarre fijas, ¿sí? Vamos a ver que va a haber fijas y va a haber flotante. Y conforman una línea de atraque continua. La característica del muelle es que tiene esa línea, que es la que podemos ver acá, a lo largo de toda la eslora del buque en forma continua. Están conectadas con tierra total o parcialmente y dan lugar
a esplanadas traseras. La explanada sería este lugar que permite la comunicación del modo terrestre con la zona de muelle. Son las que permiten destinos múltiples. Estos muelles continuos se pueden utilizar para todo tipo de mercancía. Ejemplos de muelles continuos, tenemos estos, de contenedores, particular lo que tiene es como son para contenedores de los hubs, de los grandes, tiene la posibilidad de operar con grúas de ambas bandas del buque. Acá también tenemos muelles continuos, en este caso para una terminal RoRo, otra terminal RoRo, esto es para un ferry o también terminal RoRo. Otro ejemplo de muelle es continuo, en este caso se llaman atraques corridos porque se pueden ubicar distintos tipos de buques dependiendo de las dimensiones de ellos. Otro ejemplo, estos generalmente son recintos que fueron ganados a la zona de costa. Se construyeron armando recintos estancos y luego se fueron rellenando en esta zona y permiten estos atraques corridos a lo largo de 3 de las caras, con importantes esplanadas para el almacenamiento de la mercancía. Luego tenemos lo que llamamos plataformas o pantalanes. Estas estructuras pueden ser fijas o flotantes. Obviamente que para los buques de mayor envergadura tienen que ser fijos, ¿no? Flotantes son más que nada utilizados en puertos deportivos. Pueden conformar líneas de atraque continuas o discontinuas. Ahora vamos a ver que pueden, la longitud de estas plataformas o de estos pantalanes pueden abarcar toda la eslora del buque o pueden abarcar solo una sección y estar complementadas por estructuras aisladas o duques de alba, que también es otra tipología de atraque agonar. En este caso no van a tener rellenos adosables que den lugar a esplanadas, sino que la transferencia de carga va a ser inmediata y va a ser a través de esa conducción a tierra, sin que haya un lugar de almacenamiento concreto. Pueden ser atracables, o sea que podemos disponer buques a ambos lados de la estructura, o no, o uno solo. Pueden estar ligadas a tierra, o no, pueden estar exentas de lo que es el contacto con tierra. En caso de estarlo, la conexión puede ser a través de puentes o de la continuación de la misma planada, y cuando no están ligadas a tierra, por lo general sí tienen algún tipo de pasarela que permite la circulación de las personas o de los individuos que tienen que ir a hacer tareas de mantenimiento o acceder desde el buque a tierra. Estos serían casos de plataformas o pantalanes. Esto es una plataforma. Las plataformas tienen como característica que el lugar de transferencia de la carga es muy acotado, es muy localizado respecto de la eslora, y por lo general los pantalanes tienen una longitud mayor. Este sería un pantalán. Esto también es un pantalán, casualmente en L, que está unido, ven, por un viaducto o un puente podría ser. Se llama viaducto porque es solo una vía. En este caso también tiene unión a través de viaducto, y en este caso la unión es solo a través de pasarelas. No tiene unión con la costa porque no lo necesita, ya que la carga llega a través de cintas transportadoras que están ubicadas en la parte elevada. Esto sería un ejemplo de un muelle para granel sólido, para carga. Acá se ven los brazos cargadores, la galería de carga y la cinta que trae el grano a la galería de carga. Esto es uno de combustibles, ya que todo el transporte se hace a través de ductos. Se ven acá los ductos rojos apenas,
que son los de la línea de incendios. Siempre con rojo están marcadas las cañerías que son de la red de incendio, y seguramente, que no se alcanza a apreciar, vienen también los ductos por este lado que traen o llevan el combustible hacia la zona de almacenamiento. Y esta es la terminal, esta es local, esto es el pantalán de la terminal, perdón, de la central termoeléctrica Piedrabuena, que se utiliza, en estos momentos se utiliza alternativamente para descarga de fuel oil cuando lo necesita la termoeléctrica, y para carga de granos y cereales de la terminal ADM Agro. Acá se ve con mayor detalle, sin buque, la plataforma de la terminal de Mega, sin la reforma para cuando estuvo el regasificador. Esta sería la plataforma original, que se ve que esta es la zona de plataforma o de transferencia de carga, se ven aquí los brazos de carga. El atraque no se produce sobre esa plataforma, van a ver que en realidad el buque va a apoyar sobre estas estructuras aisladas, que son buques de Alba, que tienen en estos lugarcitos que estoy marcando, no sé si se ve lo que yo les estoy intentando mostrar, pero estas pequeños cuadraditos que se ven blancos, pero en que en realidad son celestes, son las defensas sobre las que va a apoyar el buque. Y la conexión es a tierra, es mediante un puente. Y estos son los buques de Alba que sirven para amarre. No tienen defensas y están corridos de la línea de atraque, que sería esta. Y estos serían el ejemplo de los pantalones flotantes, que son característicos de los puertos deportivos. En este caso, las estructuras son flotantes. Acá tenemos el otro caso que también es local, es el pantalán en L de Profértil. Acá esta es la longitud de muelle, que abarca prácticamente toda la eslora, tiene un macizo de amarre en este lado, y acá tiene dos, también para aumentar el amarre, dado que la carga de la mercancía se va a producir a lo largo de toda esta estructura, que es el lugar por donde puede circular el pórtico, este pórtico desplazable, que va a poder ubicarse recorriendo toda esta longitud en las distintas bodegas que tiene el buque. También está conectado a tierra mediante un puente o viaducto, y la mercancía va a llegar a través de la cinta elevada, que luego lo distribuye en lo que es la galería de carga. Recién estuvimos hablando un poco de los Dolphins o los buques de Alba, que son esas estructuras independientes. ¿Se acuerdan que ustedes estuvieron planificando el hormigonado de una de ellas? Estas, para el trabajo práctico de integrador de mareas, en el que son estructuras exentas y separadas de la costa, que se pueden utilizar como puntos de atraque o de amarre, o para ayudar en maniobras, en el caso que sea necesario. En el caso de utilizarse como punto de atraque, van a contener una defensa también, y en el caso que sean solo de amarre, van a tener solamente puntos de amarre. Se pueden disponer aislados o formando parte de los pantalanes discontinuos, como vimos en el caso de recién, delante de plataformas no atracables, como les mostré el caso de Mega, y se utilizan como complemento de estas plataformas o pantalanes. Acá vemos, esta es una estructura de amarre. Acá se ve cómo están unidas mediante las pasarelas. Acá no se ve ni la defensa
está de costado. Esta es una estructura de atraque, tiene defensa y tiene un punto de amarre. Y esta también es una estructura de amarre, unida por pasarelas. Acá también se ven estas estructuras de atraque, ya que este viaducto no es atracable. Este espigón no es atracable, no está diseñado para que el buque apoye sobre él, sino que el apoyo del buque se va a realizar en estas estructuras aisladas que se encuentran por delante de la línea de atraque. Y están provistas, en este caso, de defensas y de macizos de amarre. Luego tenemos boyas, campos de boyas, monoboyas, son estructuras flotantes. Lo que hacen están limitadas en sus movimientos por cadenas que están amarradas a anclas, como es el caso que se ve acá, o puede ser a un muerto o punto fijo. Muerto se llama a una estructura muy pesada de hormigón que está ubicada en el fondo, o el punto fijo lo mismo. Puede ser una única boya, en este caso se denomina monoboya, que tiene la particularidad de disponer un dispositivo que permite la conexión con el buque para que se pueda realizar la carga o la descarga del granel a través de su conexión con una tubería submarina, que sería esta, que lo conecta al almacenamiento que está en tierra. Los dos casos más cercanos que tenemos de monoboya son las de punta cigüeña y punta ancla, que está operando oil tanking, que tiene esos dos puntos de amarre y atraque y de transferencia de carga flotantes en el estuario, y están conectados a través de una línea submarina a los puntos de almacenamiento que tenemos en tierra. Otra opción serían los campos de boyas. En ese caso tenemos varias boyas, no solo una. A través de una de ellas se realiza la transferencia y el resto sirve para inmovilizar al buque que está amarrado. Acá vemos, esto no se ve, la foto de acá abajo, me está molestando. Qué molesto que está ese cartel. Bueno, no se alcanza a ver, pero ahí está. Ahí se fue. Ahí se ven, hay barquitos y hay otras boyas sobre las que está operando el buque. Esta es una monoboya en primer plano y acá se ve la monoboya que está operando. Tiene, se le colocan igual unas barreras antiderrames y tiene una línea de conexión que todavía acá no está ubicada, con o es esta, sí es esta, una línea de conexión para la descarga, o la carga. Voy a correr esto para acá. Y por último tenemos lo que se llaman estaciones de transferencia. A ver si puedo correr esto para acá, más abajo. Ahí está. No me deja. Bueno. Consiste en un buque silo que tiene en su estructura medios de descarga o de carga que permiten el atraque en sus bandas de buques, tanto feeder o alimentadores como oceánicos. Entonces, lo que permite es hacer transferencia de carga entre estos buques más pequeños y luego lo que pueden hacer es que sean, por ejemplo, si no alcanza si la profundidad del lugar no es suficiente como para que operen estos buques más grandes, lo que hace es transfiere a buques más pequeños que los llevan al lugar de atraque. Son alternativas de transbordo a tierra que pueden funcionar en aguas poco abrigadas. Este transbordo puede realizarse en aguas poco abrigadas, al igual que en el caso de las boyas
o las monoboyas. Digamos, las boyas y las monoboyas son para graneles líquidos y estos funcionan como una alternativa para granel seco. ¿Hasta ahí vamos más o menos bien? Yo quería preguntar, Daniela, un poco en sí, ¿cuál era la función de la monoboya que mostraste hace 2 filminas atrás? Porque pensé que... Sí. Porque yo vi que tenía las como barritas negras, pero no me quedó claro para... ¿Estas? No, Sí. estas son, en realidad, estos son defensas que se ponen. ¿Por qué? Porque estas monoboyas después son trasladadas por buques cuando tienen que hacerse reparaciones, pero no cumple función de que el buque están como resguardo, pero no es Evidentemente no función de que atacan el a ellas. buque se apoye sobre ella, ¿sí? Claro. El buque no va a apoyarse sobre ella. ¿Pero son puntos fijos? ¿Cómo? Si son fijas. Son relativamente fijas, tienen un radio de movimiento porque están ancladas al fondo. No, tienen un movimiento limitado, pero no quiere decir que no se muevan. Okay. De hecho, el buque que va a operarlas va también a estar anclado, todo va a estar con su ancla. Y por una cuestión de seguridad, cuando se está operando acá en oil tanking, también va a tener de refuerzo un remolcador, el buque, para ayudarlo, como hay correntadas y hay vientos que son bastante complicados, el remolcador colabora, digamos, en el posicionamiento que tiene el buque. Pero cada uno está amarrado con su ancla, digamos, está fijo con su ancla, su sistema de anclaje. Lo que tiene esta monoboya es una conexión a través de una tubería, por eso su rango de movimiento es limitado, porque tiene una tubería que si bien tiene cierta flexibilidad, tampoco puede moverse por un radio muy amplio, ¿sí? La tubería no se ve, porque está por debajo. ¿Y qué tiene la tubería en sí? La tubería es el caño que conecta la monoboya con tierra, es el ducto que lleva el combustible en este caso. Claro, es para abastecerlo de combustible, perfecto. No es para abastecerlo, es para descargar. Vienen los petroleros con carga, se conectan a esta monoboya y con su bomba, la bomba del buque, impulsan el crudo de su bodega hacia los tanques que están en tierra. Y en el caso de carga, será la estructura que está de bomba que está en tierra, que impulsan el crudo hacia la monoboya que lo carga en el buque. ¿Sí? Esta monoboya, en oil tanking se hacen operaciones en dos sentidos. Se descargan y se cargan buques de crudo, porque llevan y traen de acuerdo a las necesidades. Ellos trabajan con las extracciones que hay en el sur, vienen por barco y de acá lo manejan a través de los oleoductos, lo envían a las refinerías, tanto a la refinería que está acá en Bahía como a las que están en Bransen, para luego fabricar el combustible. Perfecto. Claro, sería la alternativa por ahí a cuando no tenés un puesto de atraque fijo. En el caso de las monoboyas que están en oil tanking, lo que se aprovechan es que en ese lugar hay profundidades naturales importantes. Entonces, digamos, la línea de canal está bastante alejada de lo que es, o bastante más alejada de lo que está en la zona interna, como tenemos acá, de lo que es la zona de tierra. Si ustedes estuvieron en algún momento en Punta Ancla, en el balneario, se ve que la tierra está relativamente alejada de lo que es el canal y la zona de las profundidades. Entonces, para evitar la construcción, aunque en un momento estuvo la posibilidad de hacer un viaducto similar al que hay acá en la posta de inflamables,
y cada tanto vuelve esa idea otra vez, como para aumentar operatividad o ante la necesidad de tener que reparar por ahí los ductos. Hace unos años hicieron todo un estudio de cómo era el estado de las paredes de los ductos y si era necesario repararlo, para ver si valía la pena repararlo o empezaban a pensar en la construcción de un pantalón. El resultado de esos estudios dio que en realidad las paredes del ducto estaban perfectas, entonces se siguió, ni se pensó en la inversión de un pantalón y se siguió con la operatividad de las monobollas. En realidad es una alternativa a tener que hacer toda una construcción, mucho más económica obviamente, a tener que hacer toda una instalación de un muelle. Las prestaciones son relativamente diferentes, si vamos al caso, porque el muelle permite otro tipo de operaciones y otro tipo de... también permite trabajar con gases licuados, con otro tipo de mercancías. Está el tema de las boyas y las monobollas es exclusivamente para el crudo, por el tema de seguridad más que nada. Bárbaro. Bueno, pasemos a la configuración física del atraque. Esta configuración va a depender del volumen y los tipos de tráfico que tengamos en el atraque, y de los requisitos operativos, como ser el tamaño y la composición y la frecuencia de llegada de la flota de buques. ¿Eso qué nos va a dar? Ustedes ya lo calcularon. No el tamaño, pero sí la frecuencia de llegada de buques nos va a dar la necesidad de sitios de atraque. Esa necesidad de sitios de atraque nos va a dar una cantidad de metros o metros lineales de muelle que debemos disponer. El tamaño y composición de la flota, qué tipo de buque y qué tamaño tienen, nos va a ayudar también a tomar las dimensiones. Ustedes en el práctico calcularon la longitud del muelle. ¿En función de qué? De la eslora del buque de diseño. ¿Y cuál era el buque de diseño? El buque más grande que iba a operar en ese muelle, ¿verdad? O en ese atraque. Esto no es más ni menos que lo que ustedes ya hicieron, pero es una parte de lo que condiciona a el diseño o la elección de la configuración física del atraque. También, si se necesitan superficies y de lo que puedan llegar a requerir los equipos de carga y descarga en la línea de atraque. Si vamos a necesitar disponer de un pórtico desplazable, si no, si vamos a tener que descargar la mercancía momentáneamente en los muelles o no. También de la necesidad de almacenamiento próximas a la línea de atraque y de los equipos y de las instalaciones que hacen el transporte de las mercaderías entre esta línea de atraque y las esplanadas. Si tenemos equipos continuos, si tenemos equipos discontinuos, si tenemos equipos automóviles o no, esto nos va a ir condicionando qué tipo de diseño podemos plantear para esta obra de atraque. Y también la necesidad de conexión con el transporte terrestre. En algunas ocasiones, como vimos en algunos ejemplos, puede que el ferrocarril o el transporte ferroviario tenga que llegar a la zona del muelle. En ese caso, tendremos que disponer de una estructura o de una configuración de manera de que esto pueda ser posible. ¿Cuáles son los criterios para elegir esa configuración física del atraque? Bueno, en realidad elegimos diferentes configuraciones físicas para que se cumplan con esos requisitos operativos y capacidades que tiene el tipo de mercancía que vamos a movilizar, y lo vamos a elegir en función de la optimización económica. Siempre prevalece el tema de costos. Y hay que considerar tanto costos de construcción y mantenimiento como las posibles readecuaciones. ¿Qué son las readecuaciones? Si tenemos que aumentar profundidad, si tenemos que aumentar longitud, porque nos aumenta las dimensiones de la flota y tenemos que seguir abasteciéndola,
Y también tenemos que pensar en el costo del desmantelamiento. Si tuviéramos que quitar ese muelle para rearmar uno nuevo, bueno, ¿cuál sería el que nos ofrece mejores ventajas? También no podemos dejar de lado los riesgos ambientales y sociales que las operaciones de este tipo de estructuras nos pueden llegar a demandar. Por ejemplo, si entorpecemos la circulación o la dinámica litoral, ¿qué problemas? Si nos puede generar problemas de emancamiento o problemas de erosiones, eso lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de plantear el tipo de configuración de atraque. En ese caso tenemos que plantear si van a ser abiertas, si van a ser cerradas, cuáles vamos a elegir. Entonces, para resumir, como criterio general, se elige una tipología que implique menor costo global generalizado por unidad de mercancía manipulada. El costo en general se va a tomar por unidad, por tonelada, por contenedor, por TEU, depende de qué tipo, o por pasajero, por número de pasajeros. Esto es para que vayan teniendo en cuenta para los distintos tipos de terminales que tienen. Así como se clasifican las terminales, también podemos clasificar a los tipos de estructuras de atraque y amarre, ya que van a estar totalmente ligadas a la mercancía a la que van a servir. Entonces, podemos decir que para los distintos tipos de mercancía y distintos tipos de productos tenemos una configuración física de atraque más adecuada o más conveniente. Por lo que vemos en este cuadro, es que tenemos para graneles líquidos, discriminados en los que son productos petrolíficos y químicos, que son bombeados por tubería, ahí podremos operar con monoboyas, campos de boyas o pantalán discontinuo. Pantalán discontinuo se le suele llamar también a la plataforma, ¿sí? Que tiene una sección muy localizada para esa transferencia de la carga. Y para gases licuados, por un tema de seguridad, ya tenemos que disponer de brazos de carga o descarga con una tubería. En ese caso, solamente podemos trabajar con pantalanes discontinuos o plataformas. Para graneles sólidos, podemos tener instalaciones especiales o instalaciones que no son tan especiales. Todos se abastecen a través de sistemas continuos, de sistemas transportadoras, y tenemos que pueden ser pantalanes continuos o discontinuos, como los que vimos. Estos pantalanes pueden contener a esas torres con que sostienen a su vez, valga la redundancia, las galerías de carga, o discontinuos, cada torre o galería que sostiene la galería de carga con una estructura independiente, como puede ser el caso de Cargill o de Dreyfus acá, o el pantalón continuo, que fue el que vimos recién, perdón, ya lo había dicho. Y en el caso de sin instalación especial, puede ser también un muelle continuo. El caso de Bahía Blanca, de la terminal, el sitio 9 de Terminal Bahía Blanca, es un muelle continuo, el que sostiene o el que soporta la galería de carga para el sistema de granel sólido. En cuanto a mercancía general, si la carga es convencional, que está cargada y descargada por sistemas discontinuos de elevación, o sea, grúas, vamos a tener muelles, a lo mismo que para contenedores. Si tenemos rorro, cuya elevación es por medios rodantes, podemos llegar a pensar en una plataforma o pantalón discontinuo, en el lugar localizado en donde vamos a tener la rampa. Y si vamos a tener una carga mixta, tanto por medios rodantes como por grúa, vamos a tener que optar por un muelle ya en ese caso. Lo mismo pasa con los ferries. Los ferries, si vamos a utilizar medios rodantes, puede ser un pantalón discontinuo
Y si tenemos que utilizar también medios de elevación, siempre que se utilicen medios de elevación, vamos a tener que estar pensando en muelles. Para cruceros u otras embarcaciones de pasajeros puede ser el pantalán continuo, o sea, el pantalán a lo largo de toda la eslora. ¿Por qué? Porque muchas veces estos cruceros necesitan no solo que suban esos pasajeros, sino proveerles de todo el habituallamiento que necesitan para darle confort a estos pasajeros mientras ellos están subiendo. Y también para la carga del equipaje. Para uso pesquero, también pueden trabajarse con pantalanes continuos o con muelles. Lo mismo para el uso industrial, y para el uso náutico deportivo, por lo general son pantalanes continuos. A ver si. Para uso militar, también puede ser un pantalón continuo o puede ser un muelle también, ¿sí? Se utilizan cualquiera de los dos. La idea es que haya transferencia a lo largo de, o haya conexión a lo largo de toda la eslora del buque. Básicamente es eso. Esta tablita la van a encontrar en la ROM, y es más, tiene una caracterización detallada de cada uno de ellos, si ustedes lo quieren ver. Esto también está agregado, y esto está sacado de la ROM, pero me pareció interesante hacer un breve resumen de cuáles son las partes y los elementos de una obra de atraque y amarre, como para identificarlos y después hacer la clasificación estructural mucho más fácil. Las obras de atraque se pueden dividir en partes y elementos si queremos hacer una clasificación tipológica, o sea, de acuerdo a la tipología, y poder comparar entre ellas y facilitar el dimensionado y la verificación a la seguridad. Se distinguen como partes de esta obra de atraque la zona de cimentación, que es la que es encargada de transmitir las cargas de la estructura al terreno. Es la parte que va a estar en contacto con el terreno. Luego está la estructura, que puede ser un elemento, pueden ser un conjunto de elementos, que son los encargados de darle la forma al atraque o al amarre, y que son los que van a estar en contacto con los elementos que van a generar esas cargas o acciones actuantes, y se las van a transmitir a esa cimentación, para que las transfiera a su vez al terreno. Luego tenemos la superestructura, que es el elemento que va a solidarizar en la parte superior a todos esos elementos estructurales que van a conformar lo que es la estructura, para ofrecer una línea de atraque continua. También va a transmitir y repartir las acciones de uso y explotación de la estructura resistente, y se utiliza también para corregir los defectos que pueden haber, tanto de alineación o de desnivel, en esas estructuras que conforman, o en esos elementos que conforman la estructura en general. El relleno, esto puede estar o no estar, es el material de préstamo que se coloca en el trasdos de la estructura para generar esa explanada adyacente donde se va a depositar parte de la mercancía, o que va a ser la conexión utilizada por los medios terrestres de manipulación. Y después tenemos un montón de elementos de uso y explotación, que son elementos auxiliares que ayudan a que se pueda realizar esa operación o esa utilización de la obra de atraque. Que entre todos esos elementos podemos mencionar las vigas carriles, que son los elementos o los rieles por donde van a circular los equipos de manipulación que tengan circulación restringida, o sea, las grúas. Las grúas pórtico que van a tener circulación restringida sobre esos rieles van a circular sobre esas vigas carriles. Pueden no estar también estos elementos, puesto que si tenemos una viga automóvil, esto
no necesariamente puede estar. Aunque muchas veces se deja planteado o se deja prevista la estructura para que con el crecimiento de el tráfico en la terminal pueda incluirse a futuro uno de estos equipos que son más caros, pero tienen mayores rendimientos. Otro elemento indispensable, y este sí debe estar, son las defensas. Las defensas, ustedes van a trabajar en esta parte del trabajo integrador con el diseño de estos elementos flexibles que van a estar ubicados en la superestructura entre lo que es el atraque en sí mismo y el buque, y que tienen la función de absorber por deformación de forma o de material parte de la energía desarrollada por el buque durante el atraque. Y de esta forma transfiere a la estructura y al casco de la embarcación parte de esas cargas, porque parte se disipan en lo que es la energía de formación. Además, sumadas al sistema de amarre, en el caso de que el buque ya esté amarrado, se utiliza para disminuir el movimiento cuando el buque está en el muelle. También tenemos puntos de amarre. Estos puntos de amarre están ubicados en la superestructura. Son las vitas, volardos y los ganchos de tiro controlado. La función de ellos es limitar los movimientos del buque que producen las corrientes, el viento y las olas para que se pueda quedar fijos durante la transferencia de carga o su permanencia en el atraque. También estos, a través de anclaje, van a transmitir los esfuerzos generados a la estructura resistente y a través de ella a las cimentaciones. Otro elemento son las rampas RoRo. Estas rampas son planos inclinados que pueden ser fijos o móviles, depende de la necesidad y por lo general también depende de las amplitudes de las mareas, que van a posibilitar la carga y descarga por medios rodantes. Se van a unir, el buque RoRo tiene una plataforma también, una rampa, que la coloca sobre estos planos inclinados. En algunos casos puede que esta rampa no esté y un RoRo puede ser operable también en un muelle, pero siempre que lo tiene, o por lo menos cuando tenemos terminales que son específicamente para este tipo de carga, debe estar. ¿Puedo hacer una Galería. consultita, Dani? Sí. Pregúntenme, porque a mí al Una contrario. consulta con respecto a eso, pero porque justo en nuestro caso tuvimos un buque granelero y no tuvimos ese tipo de buques. Y bueno, cuando lo estudiamos para el examen, decía, bueno, que tiene la rampa precisamente para los vehículos. Y también decía para una descarga de transbordo. ¿Eso qué sería? ¿Una descarga lateral del buque? No, el transbordo es eso, es el transbordo es cuando subimos y bajamos contenedores o... Creo que decía para transbordo de contenedores. Porque en el muelle, en los tipos de muelles que había, mostraba como que estaba esta rampa, o sea, para el acceso de los vehículos y también una descarga por el costado del buque. Bueno, y nada, me entró la duda ahora con eso. No, depende del tipo de buque. Hay buques que tienen esta rampa sobre una de las bandas y hay otro en los laterales y hay otros que lo tienen en la popa. La gran mayoría lo tienen en la popa, pero hay algunos que no. Los de la popa tienen cierto ángulo, cierta inclinación para que pueda operarse a través de un muelle continuo también. Esta rampa es una rampa que está en el muelle, no es la rampa del buque, ¿sí? Que ayuda o colabora para la mejor disposición de la rampa esta que tiene el buque. ¿Por qué? Porque
el buque va a oscilar con la marea y el muelle no. Y si la amplitud de la marea es muy grande o amplia, valga también la redundancia, es muy grande, hay veces que la rampa que tiene el buque queda demasiado inclinada para una operación segura de transbordo de los vehículos rodantes, ¿sí? Cuanto menos pendiente tenga, la operación va a ser más fluida y más segura. Cuanto más ustedes piensen que están trasladando un vehículo a través de algo que se está moviendo por el oleaje, mínimamente, pero se está moviendo, y encima, si tiene mucha pendiente, es más inseguro. Entonces, lo que hacen estos planos es compensar esa parte de oscilación que tiene la marea para que al ajustar la rampa que tiene el buque, esa pendiente sea menor. ¿Mm? Por eso pueden ser fijos o móviles de acuerdo a la amplitud de marea que tengan. Si la amplitud de marea es grande, por lo general va a ser un plano inclinado móvil, que va a ayudar aún más a adecuarse con, y que se va a introducir sobre la zona de tierra de manera que la pendiente sea menor. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O más o Bien, menos. gracias. Bien, bien, sí. Otro de los elementos adicionales o auxiliares son las galerías o canaletas, que se van a colocar en la superestructura para contener las redes de abastecimiento de electricidad, de agua, el sistema contra incendios. Muchas veces los atraques les proveen a los buques también de energía eléctrica para que no utilicen o para que no tengan sus máquinas encendidas durante su estadía en puerto, y ahora para disminuir la huella de carbono de la zona portuaria se utiliza mucho más, porque de lo contrario, para mantener su operatividad del buque, su funcionamiento habitual, para tener su energía eléctrica, sus calderas, el buque tiene que tener las máquinas encendidas y va consumiendo combustible y emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, hay lugares en los que se les provee de energía eléctrica de manera que el buque pueda abastecerse para el uso normal que tiene mientras está en muelle. Obviamente que ese abastecimiento de energía es importante, por lo tanto necesita unas redes específicas para ello. Lo mismo para el abastecimiento de agua potable y ni hablar del sistema de red de incendios que debe estar ubicado a lo largo del muelle para poder subsanar cualquier eventualidad. Y bueno, y otro de los elementos auxiliares que tenemos son los pavimentos, que van a estar sobre la capa superior y que obviamente constituyen la capa de rodamiento para los vehículos que van a movilizarse por estas estructuras. Bueno, ahora vamos a tratar de clasificarlas en general en función de la tipología estructural de estas partes. Esta clasificación también está un poquito más chiquita, pero después la vamos a ir abriendo porque vamos a hablar un poco de ellos. Las diferencias entre las distintas obras de atraque y amarre están dadas por las características de cada una de las partes que la componen, y por la forma de resistir las acciones y de transmitirlas al terreno. En función de esta tipología estructural, las podemos clasificar en obras fijas cerradas, que pueden ser fijas cerradas porque tienen una línea, son cerradas, perdón, porque tienen una línea continua sobre la línea de atraque, una línea vertical continua. Esto nos va a generar una interposición a lo que es el movimiento natural del agua,
estas estructuras van a estar sometidas a la acción de la carga del agua y también van a producir reflexión, ¿sí? Vamos a tener que considerar reflexión de la ola en este tipo de estructuras. Y son fijas porque casualmente no son flotantes, están fijas y cimentadas en el terreno. Pueden ser obras de gravedad, dentro de las que distinguimos de bloques, de hormigón sumergido o de cajones. En realidad de hormigón sumergido son bloques que luego se rellenan, sería una subdivisión de esos bloques. En la clasificación que tienen en el PowerPoint que está en la página, en la plataforma, están solamente de bloques y de cajones, porque el hormigón sumergido está como una parte de los bloques. Los bloques pueden ser llenos o pueden ser huecos, y los huecos se complementan con hormigón sumergido. Y las obras de pantalla, que pueden ser con plataforma superior o con plataforma inferior. Y recintos de tabla estaca, que son las pantallas que van generando como estructuras de gravedad, uniéndolas entre sí y con relleno de material granular. Después tenemos fijas, también están cimentadas en el suelo, y abiertas. Estas pueden ser de pilotes o de pilas. Y luego tenemos las flotantes, que son las boyas, los pantalanes, pero los pantalanes que son flotantes, como estos que vimos para puertos deportivos, y las estaciones de transferencias. Dentro de las boyas están las boyas, las monoboyas, los campos de boyas, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Hola. Sí, Daniela. Bueno. Sí. Esto sería un pantallazo general de todos los tipos de obras de atraque y amarre que podemos llegar a encontrar. Ahora tenemos que empezar a diseñar. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Para esto les quiero comentar de qué se trata la tercera parte del trabajo integrador. Porque lo van a tener que ir haciendo en etapas. En esta, si bien no hay todavía no les armé el enunciado, se los voy a subir en esta semana. En la primera etapa, lo que tendrían que ir planteando son, de estas condiciones de diseño que les voy a mencionar ahora, ir tratando de adecuarlas o de imponérselas a la terminal en la que ustedes van a estar operando y a la zona de implantación que les ha tocado. Ir tratando de ver cuáles son estas condiciones que les va a imponer tanto el medio como las cargas que van a utilizar, para ir descartando y eligiendo una tipología funcional y estructural para el atraque. Esa parte ya van a estar en condiciones de ir haciéndola en el transcurso de esta semana y la otra. ¿Por qué? Porque justo tenemos 2 semanas que vamos a tener un feriado en el medio. Entonces quizás pueden ir avanzando en esta etapa. La verdad que no se me había ocurrido subirles el enunciado, porque tiene más que ver, lo pensábamos subir cuando den la parte más práctica del diseño de las defensas. Pero me parece piola, se los voy a armar para que ya lo puedan tener disponible en esta semana, porque me parece piola que puedan ir trabajando sobre las condiciones de diseño de lo que es la estructura de muelle, para que cuando tengan que diseñar el sistema de defensas, ustedes ya lo hagan sobre el tipo estructural y funcional que ya definieron. Y después queda una tercera etapa, que es empezar a determinar cuáles van a ser esas dimensiones y las cargas que van a estar actuantes. No vamos a calcular para verificar las dimensiones, sino que lo vamos a dejar planteado, pero me interesa que puedan ir trabajando con eso. Las cargas que sí van a poder dimensionar van a ser las de amarre y las de atraque, que son las específicas, pero quizás no tengan toda la información disponible como para ubicar las cargas de uso.
porque no tienen ni los equipos, ni... Vamos a ver, si lo pueden ir haciendo, mejor, pero no se los vamos a exigir. Y por último, van a tener una charla antes de entregar esta tercera parte del trabajo con Gabriel Hernaldo, que es calculista y ha trabajado en dimensionamiento de las obras o reparaciones de obras de atraque y amarre en el puerto. Entonces van a poder preguntar sobre casos concretos, sobre problemas constructivos, sobre problemas de mantenimiento y de reparación, que me parece también importante para que tengan presente a la hora de terminar de tomar una decisión sobre la obra de atraque. Pasada esta introducción, vamos a ir al diseño de estas obras de atraque. Como les decía, hay condiciones que nos van a orientar o limitar la realización de este proyecto. Vamos a tener algunas cuestiones que podemos observar que nos van a ir acotando el abanico de posibilidades que tenemos respecto de todas esas estructuras que vimos, sobre cuál es la que nos conviene utilizar en el proyecto en el que estamos trabajando. Esas condiciones pueden ser derivadas de la mercancía que va a operar en el muelle, relacionadas con la naturaleza del terreno, dependientes de las variables medioambientales, donde está implantada la obra, y por último, las limitantes impuestas por los materiales y equipos disponibles. Obviamente que estas últimas, ustedes no las van a tener tan fácilmente acotadas porque no conocen el lugar en donde van a tener que estar trabajando. Pero bueno, las pueden, estas las pueden, digamos, adoptar, explicando qué es lo que les parece, así como algunos tomaron ciertas consideraciones respecto del bombeo para el hormigonado, también podrían llegar a hacer alguna consideración al respecto de estas limitaciones. Ahora vamos a ver en detalle cada una de ellas. Bueno, algunas de estas ya las estuvieron evaluando indirectamente y lo que van a hacer es empezar a mirarlas con más lupa y empezar a desarrollar. Las condiciones derivadas del tipo de mercancía están básicamente ligadas al buque, porque la mercancía también determina el tipo de buque. Ustedes ya a esta altura saben que existen clasificaciones de buques ligados a las mercancías específicas. Y que dentro de esos tipos de buques también tenemos diferentes tamaños y dimensiones. Entonces, es más, ustedes ya utilizaron las tablas que vienen para poder evaluar en parte estas dimensiones de los buques, los tamaños, como para poder definir la longitud del muelle y la profundidad. Esa parte ya algo con esa parte ya algo estuvieron trabajando. En definitiva, el tamaño y las dimensiones del buque de diseño o el buque más grande que va a operar en ese atraque nos va a determinar la longitud y la profundidad del sitio de atraque. A esto también le tenemos que sumar la característica de la flota y la frecuencia de la flota, que lo que nos da es el número de sitios de atraque que necesitamos. Porque la longitud también va a estar ligada a ese número de sitios de atraque. También nos va a condicionar en parte la superestructura, porque nos va a condicionar qué espacios debemos dejar para las vitas, para las defensas, para las grúas, ya que la grúa debe estar ubicada de manera de que pueda acceder tranquilamente con la carga, tanto a las distintas bodegas como a la cubierta en el caso de ser necesario. Tal es el caso de los contenedores. Y también nos va a condicionar las cargas de atraque y amarre, que obviamente va a definir cuáles van a ser
qué tipo de defensas vamos a tener que ubicar, dónde las vamos a localizar, y lo mismo con los amarres. A su vez, la carga o la mercancía nos va a determinar si vamos a tener cargas variables de uso que van a solicitar a la estructura. Por ejemplo, ¿qué tipo de cargas van a generar los equipos y las instalaciones para la manipulación de la mercancía? O sea, si vamos a tener una grúa automóvil, si vamos a tener una grúa sobre pórtico, si vamos a tener brazos cargadores, si vamos a tener brazos de carga. Depende el tipo de mercancía y el tipo de tráfico en algunos casos. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de graneles, que tiene una forma muy específica para la carga buque y otra para la descarga de buque, bueno, eso también nos va a condicionar esos equipos. Si vamos a tener cintas transportadoras que nos llegan a la zona de muelle, eso nos va a generar cargas. Si vamos a tener tuberías, ¿cómo es que va a llegar o cómo se va a realizar el transporte de la mercancía desde la zona de almacenamiento hacia la zona de muelle? En ese caso también tenemos que evaluar si tenemos equipos de manipulación, por ejemplo, para mercadería general, para contenedores. Vamos a tener equipos automóviles que también se van a estar desplazando en la zona de muelle, adicionalmente al equipo que tenemos para la estiva, desestiva o la carga y descarga del buque. Y en algunos casos hasta podemos llegar a tener almacenaje de la misma mercadería, aunque sea temporalmente, en la superficie del muelle, como puede ser el caso de mercadería general y de los contenedores. Eso también vamos a tener que considerar. Bueno, ¿cómo hacemos con el tamaño y las dimensiones del atraque? No sería muelle acá, sería atraque, para ser más específicos. Bueno, la longitud del atraque es función de la eslora del buque de diseño y del número de sitios de atraque, que es lo que ustedes ya calcularon en la primera parte del trabajo integrador. Esto ya lo tienen hecho. Ojo con esta longitud de muelle, porque como vimos podemos tener atraques que son continuos y otros que son discontinuos. Cuando tenemos, por ejemplo, un pantanal con estructuras aisladas auxiliares, la longitud del muelle se cuenta como el total de la longitud del pantalán más lo que aportan las longitudes que aportan estas estructuras auxiliares, ¿sí? Lo mismo si tenemos una plataforma, ¿sí? O un pantalán no atracable. En ese caso, vamos a tener que considerar todos los elementos auxiliares como continuidad del muelle, como longitud de muelle. Si tenemos un muelle continuo, no, será exactamente esa longitud. En función, después también tenemos que determinar cuál es la profundidad del muelle. No es el calado, eso te tengo que corregir. Es la profundidad a pie del muelle, que va a ser en función del calado del buque de diseño a plena carga, más una revancha para garantizar la flotabilidad. Esa revancha puede variar entre 0,70 y 1 metro en función de las características del suelo. Cuando el suelo es más fino, más digregable, puede llegar a ser 0,70. Cuanto más duro sea el suelo, hay que generar una revancha más importante. En cuanto a la superestructura, tenemos que diseñar el espacio para ubicar los volardos y las vitas para el amarre, las patas de la grúa de los rieles, si es que necesitamos, los servicios de agua potable, energía eléctrica, telefonía, agua contra incendios, internet, etc. Esta es la tablita que ustedes ya consultaron, que si nosotros conocemos el tipo de buque, hay algunos, Pablo les facilitó, por ejemplo, a las chicas que tienen el de pasajeros, directamente como la flota de cruceros es más acotada y generalmente ya se sabe cuáles son las líneas que van a operar en una determinada terminal,
se puede llegar a dimensionar directamente en función de un buque. Se sabe que es el buque más grande que va a operar, se tiene el nombre, se tiene las dimensiones, las características, se dimensiona respecto de ese buque. En el caso que lo conozcamos, se diseña en función de ese buque. En el caso que no tengamos datos, podemos utilizar lo que nos da la normativa. Estas tablas, por ejemplo, están en la ROM. En la ROM que tienen ustedes está el original de esta tabla, en la que tienen para los distintos tipos de cargas y los distintos TPM o tonelajes del buque en condiciones de navegar, tenemos las dimensiones más características de eslora, manga, puntal y el calado a plena carga. Entonces, con ello podemos utilizarlo para dimensionar. Si no se acuerdan cuáles son, acá tenemos la eslora total, que es la que nos dan acá. Esta sería la eslora entre perpendiculares, es la eslora sobre la línea de flotación, pero siempre que dimensionemos una estructura de atraque vamos a tener que tomar la eslora total, porque nos interesa el buque en su mayor dimensión. Y después tenemos la manga, el franco gordo y el calado, que entre ambos suman lo que es el puntal. Acá tenemos para portagraneles, para transporte de gases licuados, carga general, petroleros. Bueno, tenemos distintos tipos de buques con sus dimensiones. Bueno, ¿qué dijimos? Que también tenemos que considerar dónde vamos a ubicar las defensas y dónde vamos a ubicar las estructuras o los puntos de amarre. Ahí tenemos que, vamos a bajar, esto también está dentro de la normativa, no sé dónde ponerlo para que no moleste, acá. Si tenemos una obra de atraque continua, lo tendremos que hacer a lo largo del muelle, vamos a disponer en función del desplazamiento del buque, cuánto es el número de puntos de amarre que tengamos, siempre después chequeando de que tengamos un ángulo entre el amarre y el eje del buque no mayor de 45 grados, porque eso es lo que garantiza la inmovilidad del buque. Y luego también definiremos más adelante cuáles son las ubicaciones de las defensas. Esto que se ve acá son las defensas, que en este caso lo indica como 1/4 de la eslora. Tenemos una longitud mínima de separación de defensas que tiene que ver con la curvatura del buque para evitar que el buque en cualquier momento pueda tocar o ponerse en contacto con la estructura. Siempre tiene que estar en contacto con las defensas para que esa disminución del esfuerzo se pueda generar. En el caso que tenemos obras de atraque discontinuos, o sea que tengamos buques de alba o plataformas, vamos a tener que distribuir la ubicación de estas plataformas y de los buques de alba, de manera de que el buque pueda apoyarse adecuadamente en la cantidad de defensas que necesite, y lo mismo ubicar puntos de amarre en estructuras independientes para que la inmovilidad del buque se logre. Todo depende de dónde los ubiquemos y hay que siempre tratar de verificar que los ángulos estén entre el máximo y el mínimo permitido para que se logre esa inmovilidad. Esto también está dentro de la normativa. Existen distintas configuraciones. En función de la longitud del buque, ustedes pueden definir cómo va a ser esa estructura. Si es un muelle continuo, si es un atraque discontinuo, dónde van a ir ubicando, cuáles van a tener que ser esas separaciones de las estructuras aisladas para que cumplan con la función de inmovilidad del buque. Lo mismo respecto del alzado. Esto hay que considerarlo también en función de los niveles de marea y de los calados del buque. En particular, los buques graneleros
tienen una diferencia importante entre el calado a plena carga y el calado en lastre. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos dos estados de carga en los dos estados de marea extremos para verificar la cota de coronamiento del atraque de manera que se cumplan con los requisitos de ángulos del amarre. Y después vamos a ver que también tenemos que verificar respecto de los elementos que van a hacer la transferencia de la carga, que es lo que vamos a ver acá. Para el diseño de la estructura del atraque, también tenemos que considerar qué equipo me va a realizar la transferencia de carga. Este es el caso de una grúa que se va a movilizar en rieles. Y tenemos que ver que la viga cantil, por donde se va a... la viga del riel, de la grúa, o que soporta el riel de la grúa, va a tener que tener una separación respecto del cantil del muelle para asegurar que ninguno de estos elementos de la grúa se pueda encontrar con alguna saliente que pueda llegar a tener el buque que va a atracar en ese lugar. También hay que tener resguardo respecto de las dimensiones mínimas, de las dimensiones del brazo y del alcance del brazo de la grúa respecto de los estados de carga del buque, para poder terminar de confirmar cuál es la cota de coronamiento. Estas dimensiones las va a dar el proveedor de la grúa y hay que respetar estos resguardos mínimos. Acá vemos otro ejemplo en una grúa pórtico de portacontenedores, en los que tenemos que tener bien claro cuál es la accesibilidad del brazo de la grúa respecto de la manga. En este caso, la distancia desde el borde del cantil del muelle hacia el eje de la pata del pórtico es de más de 3 metros, de 3,35. Eso siempre lo da también el proveedor de la grúa. Y da también la distancia entre las patas del pórtico y la distancia necesaria para la circulación posterior. Estas son dimensiones que deben ser verificadas, lo mismo que el alto de la grúa respecto de la cantidad de contenedores que puede cargar en cubierta el buque portacontenedor para garantizar de que la grúa pueda desplazarse sin ningún inconveniente. Generalmente estas grúas también vienen, se clasifican de acuerdo al tipo de buque al que proveen. Hay tipo Panamax, Post-Panamax. ¿Hasta ahí estamos? ¿Más o menos? Sí, va. Sí. Bueno, porque esto es lo que van a tener que ir punteando y desarrollando para ir definiendo, van a ir punto por punto de estas condiciones, haciendo un relevamiento de las condiciones particulares que tienen ustedes, ir escribiendo cuáles son los condicionamientos que les van dando la operatividad de su terminal, para ir definiendo al final qué tipo de estructura de atraque van a elegir. Cargas de atraque. Esta parte de las cargas de atraque son las que se van a realizar en detalle para el dimensionado de las defensas, que es parte de la tercera parte del trabajo integrador y que se va a dictar la clase que nos sigue. En la próxima clase vamos a dar todas las pautas para que ustedes puedan diseñar el sistema de defensas.
Y para eso van a tener que analizar estas cargas de atraque. El sistema de defensa se coloca para absorber parte de estas cargas que se producen en el atraque. Estas cargas son generadas por el buque durante la operación de atraque. El atraque, ¿se acuerdan? Que es el estacionamiento del buque en el sitio donde luego se va a producir la transferencia de carga. Se generan dos tipos de carga durante este atraque. Unas que son de impacto y que van a depender de la energía cinética del buque, más la del agua que lo acompaña, aminorada por distintos coeficientes que tienen en cuenta la excentricidad del impacto, la configuración de la estructura de atraque y la deformación del casco. Esto es lo que ustedes van a calcular. Y después tenemos cargas de rozamiento, que son cargas que se producen paralelas al sistema de las defensas, que actúan vertical y horizontalmente, algunas por la oscilación del buque respecto de las mareas, y las paralelas son en la adecuación del buque en la maniobra del atraque. Son fuerzas tangenciales producidas por la oblicuidad del impacto y por la geometría del buque en la zona de contacto. Como les dije, el buque no es totalmente paralelepípedo, sino que tiene, ¿se acuerdan las amuras? O disminuciones o curvaturas que tienen en la proa y en la popa para facilitar la navegación. Esa geometría hace que el contacto con el buque sea ciertamente desparejo. Y además, el buque cuando se pone en contacto con la estructura de atraque, lo hace en forma oblicua. Esto hace que su centro de gravedad no coincida con el punto de contacto. Entonces eso también hace que haya una carga de rozamiento. ¿Cómo se calculan esas cargas de rozamiento? Perdón. Quiero volver. Se calculan en función de la carga de impacto. Es un porcentaje de la carga de impacto. Y obviamente todas estas cargas de impacto y las de rozamiento van a ser absorbidas por las defensas, en parte, y luego transmitidas a la estructura. ¿Qué son las defensas? Las defensas o sistemas de defensas, porque pueden ser más de un elemento, son estas estructuras o elementos de caucho. En principio fueron de madera, de hecho hay algunas de madera también para unos atraques más pequeños o con menores energías, que lo que hacen es, al ser de caucho, aprovechan la deformación de su forma y la deformación del material para absorber y disipar parte de la energía de atraque. Y luego generan una fuerza reactiva, que esa fuerza reactiva es la que se transmite a la estructura. ¿Sí? Recuerden que ustedes van a dimensionar un sistema de defensas para que absorba la energía de atraque y van a sacar como resultante una reacción o fuerza reactiva, que es con lo que van a tener que cargar luego la estructura. Porque de eso se olvidan después. Calculan la fuerza reactiva, pero no saben muy bien para qué sirve la reacción. Bueno, esta es una defensa. La defensa es esto. Este es un elemento de defensa, que se compone por la defensa propiamente dicha y el panel frontal. Este panel para lo que sirve es para ampliar la superficie de contacto. Si no, la superficie de contacto entre el casco del buque y la defensa sería solamente la superficie cilíndrica de esta defensa. Si tenemos este panel, lo que podemos es disminuir la presión de contacto, porque la repartimos en una superficie más grande. Y estas cadenas lo que sirven es para limitar, primero para sostener y para limitar el movimiento de este panel frontal, de manera de que con el movimiento de la marea o el posicionamiento del buque en los distintos niveles de marea no hagan que se incline y pongan en contacto el panel con la estructura.
Ese es un sistema, ese es un tipo de defensa que se llama cilíndrica. Esta es una tipo arco o pi. Esta es una terminal Rorro. Esta es otra, esta es la tipo pi con panel frontal. Luego, no me voy a detener demasiado en los tipos de defensa porque lo van a ver específicamente en la próxima clase. Lo que sí les voy a contar es que la separación de esas defensas, como veis, el sistema se va repitiendo a lo largo del muelle, se observa en esta, se observa en esta. En la anterior no se observaba porque es una defensa única, enfocada particularmente. Pero en todas estas ven que la defensa se va repitiendo a lo largo del muelle. Por lo tanto, debemos calcular la separación de esas defensas a lo largo del muelle. ¿Cómo se calcula? Se calcula en función de esta curvatura que tiene el casco del buque, de manera de que esta distancia D sea tal que el casco no llegue a ponerse en contacto con el muelle, considerando la altura de la defensa. Existen, en función de las dimensiones del buque, existen tablas para poder calcular esa separación de las defensas. Y luego tenemos que hacer unas verificaciones, porque las defensas dijimos que también colaboran para generar la inmovilidad del buque en el caso de que ya esté amarrado. Entonces les sirven de superficie de contacto a lo largo de ese buque para generarle inmovilidad respecto de las acciones medioambientales. Ahora pasamos a no me voy a detener demasiado en las cargas de atraque porque las van a ver bien en detalle en la próxima clase. Vamos a pasar ahora a las cargas de amarre, que son las que se producen en el muelle cuando el buque está atracado, y efectos medioambientales, como dijimos, viento, corrientes, oleajes, hacen que el buque se separe de esa estructura de atraque. Entonces, quienes van a impedir esa separación van a ser los cabos de amarre que se van a tensionar. Entonces, las cargas de amarre son esas tensiones que se van a generar en los cabos y que van a ser transmitidas a la estructura a través de las vitas y los volardos. Los valores y las distribuciones van a depender de la magnitud y dirección de las acciones y del tamaño del buque y la superficie expuesta. Por lo tanto, para poder calcularlas, deberíamos conocer la velocidad del viento, la velocidad de las corrientes, cuánto es el resultado, cuánto es la acción y cuánto es el tiro que se va a producir en los cabos. Nosotros sabemos cuál es la inclinación. Deberían calcularse de esa forma. También hay formas de cálculo más simplificados que están en función de las dimensiones del buque, en función del desplazamiento del buque. Se calcula la separación entre los puntos de amarre y se calcula también cuál va a ser el esfuerzo que o la tensión en esas amarras. Esto es para una situación estándar. Si yo estoy con condiciones climáticas considerables o desfavorables, por ahí tengo que hacer el cálculo mucho más detallado para verificar que las tensiones que se producen son las estimadas. El buque es amarrado por cabos en lo que llamamos largos, traveses o travesines y spring, a las vitas y volardos, con el fin de que permanezcan fijos para que se produzca la carga y la descarga de la mercancía. En la bibliografía de la ROM hace distinción entre volardos y vitas. En la jerga local no se toma esta distinción, en general se llama vitas a todo. En general, esta bibliografía dice que los volardos son los de los extremos, que son las amarras de los largos, y las vitas son todas las otras. Acá habitualmente se llaman
bitas a todo. Y también pueden llegar a utilizarse lo que se llaman ganchos de tiro controlado, que hoy por hoy son los exigibles para cuando tenemos atraques de, para la transferencia de gases licuados y combustibles. La distancia entre los elementos de amarre y las fuerzas mínimas de amarre se pueden obtener en función de los desplazamientos del buque en unas tablas. Bueno, acá vemos los cabos, que en este caso están tensionados. En este caso, la resultante del esfuerzo combinado de vientos, corrientes y oleajes están alejando al buque de la zona de muelle, entonces están los cabos tensionados. En el caso en que la resultante fuese al revés, van a estar trabajando las defensas y los cabos van a estar sin tensión o con tensión mínima. Esta es la tabla que les comentaba, que de acuerdo al desplazamiento le da una distancia máxima entre los elementos de amarre y el número mínimo de elementos de amarre que se deben colocar. Esto es una vita que va a estar anclada a la estructura a través de bulones. Obviamente que estos bulones se calculan a la tensión para que resistan la tensión que va a soportar esa vita. El hongo es solo elemento de sujeción, la resistencia la van a estar poniendo los bulones. Y este es el sistema de gancho de disparo rápido, que es un gancho metálico, que acá no se ve porque está molestando esto. A ver si tengo otra foto, no me acuerdo. Esta es la vita, y este es el gancho de disparo rápido, pero acá se ve mejor. Este es el gancho de disparo rápido, que puede ser accionado localmente o puede ser accionado a distancia, por eso se utiliza para las terminales que operan con mercancías peligrosas, y lo que tiene es que cuando se supera una determinada tensión, que es la tensión de diseño, directamente se puede soltar el gancho y el buque se suelta de él, para que no se deteriore la estructura del muelle. Bueno, estas eran fotos nada más de las placas de fijaciones, de las vitas. Esta es una foto de la vita, como está fijada. Y este es un gancho, también tiene bulones. Y esta sería una foto del gancho. Esta es otra, más. Este es uno que es automático. Tiene un mando a distancia. ¿Sí? Entonces puede ser operado incluso por una persona que esté en tierra, alejado del lugar del atraque. Ante una emergencia, no necesitan que una persona esté quitando los cabos, sino que se hace todo en forma automática. Las cargas del amarre se deben estudiar considerando el sistema de amarre buque como el de un sólido con ligazón elástica sometido a la acción del viento, las corrientes, el oleaje puede ser. Generalmente se determinan mediante modelos físicos o modelos matemáticos. Existen algunos programitas en los que uno carga las condiciones y da directamente cuáles son los esfuerzos. Como simplificaciones se pueden tomar estos esfuerzos, esto sería la tracción en los largos y esto sería en el resto de las amarras. Para los distintos tipos de desplazamientos de buque. Bueno, en cuanto a las cargas variables de uso, obviamente que estas van a variar de acuerdo al tipo de mercadería y son generadas por los equipos instalaciones que se necesitan para su manipulación y el tráfico de los transportes empleados para el traslado. Y en el caso de que existan, pueden ser también consideradas las cargas del almacenamiento transitorio.
En cuanto a los equipos necesarios para la manipulación, tenemos dos tipos de sistemas. Los continuos, que pueden ser cintas o tuberías y que se manifiestan como cargas distribuidas, o los discontinuos, que son cargas puntuales, que básicamente son los equipos sobre los carriles. Las normativas, si ustedes se fijan en la ROM que tienen disponibles, van a ver que dan valores de toneladas por metro cuadrado para las tuberías, para las cintas, en función de algunos rendimientos. También eso lo puede dar el proveedor del equipamiento en el caso de los equipos discontinuos. Para los equipos discontinuos tenemos cargas variables en posiciones fijas, que son los rieles, o aleatorias en el caso de los móviles. Y obviamente condicionan la ubicación de los elementos estructurales resistentes. Debajo de los rieles vamos a tener que tener vigas, y también, bueno, eso va a condicionar después cómo va a ser la resistencia de acuerdo a la tipología estructural que tengamos. En cuanto al transporte de los elementos para el traslado de las cargas, tenemos para vehículos pesados, tenemos trenes de cargas que se van a calcular por una carga de 3 toneladas por metro cuadrado en un área de 6×3. Esto, ustedes piensen que el atraque o la estructura de atraque se va a calcular por metro lineal, básicamente. Entonces vamos a ir viendo distintas configuraciones de cargas condicionadas a que después la van a tener que repetir de acuerdo a la longitud que tenga el muelle. Acá tenemos la configuración de las cargas puntuales en la sección y en la planta en donde las vamos a tener que ubicar. Esto sería, qué sé yo, para, por ejemplo, una grúa que se va a posicionar. Esto puede ser una grúa móvil, como es el posicionamiento de la grúa móvil. Y esto es el caso para cuando tenemos tráfico ferroviario, o sea, cuando tenemos un ramal ingresando a la zona de muelle, de acuerdo, bueno, el Renfe o europeo es el sistema que tienen, esto está sacado de la ROM, obviamente ese es el sistema de ellos, y después, de acuerdo a la trocha, también tendremos distintas configuraciones. En cuanto a las cargas de almacenaje, también tenemos que distinguirla de acuerdo al área de operación, en qué zona de muelle vamos a tener posibilidad de tener almacenamiento transitorio, y si tenemos zona de almacenamiento continuo y que está ubicado sobre las zonas de relleno, también vamos a tener que considerarlo como carga repartida. Existen tablas en la ROM que tienen una disposición que van a detallar cómo se consideran este tipo de carga para cada cálculo específico. Por ejemplo, tienen pesos específicos para mercadería, con ángulo de rozamiento interno, altura de almacenamiento, de acuerdo si tienen tantas filas de contenedores, o la carga general, cuánto es la altura de los bultos, los mínimos de sobrecargas, cargas transmitidas por los equipos de manipulación, y todo ello les va dando los distintos estados de carga a analizar. Bueno, hasta ahí son todas las relacionadas con la mercancía. Es todos los condicionantes que le va a imponer la mercancía tanto al tipo estructural como al funcionamiento luego de acuerdo a las cargas que van a generarse. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Es básicamente un condicionamiento de tipo de dimensiones y de cargas impuestas, que no es otra cosa que un análisis de cargas similar al que vienen haciendo en otras estructuras. En este caso,
un poco particulares por tratarse de transferencia de carga, de un medio a otro. Pero siguiendo las normas, los estados de carga son los mismos que podemos considerar para cualquier otra estructura. Ahora, si hasta ahí está entendido, vamos a pasar a las condiciones relacionadas con el terreno, que estas son las que van a afectar más profundamente lo que es la tipología estructural. En cuanto a las condiciones relacionadas con el terreno, son básicamente dos. Las relacionadas con la topografía y la batimetría, que están relacionadas con la ubicación del muelle, y esto puede plantear necesidad de dragados o de rellenos, depende de dónde vamos a ubicar el muelle, y depende cuáles son las batimetrías o las batimétricas respecto de las necesidades de profundidad, y lo mismo con la topografía, con la necesidad de rellenos de acuerdo a la ubicación del tipo estructural que se quiera. Obviamente que para eso van a necesitar relevamientos altimétricos y batimétricos. Y para esto es para lo que ustedes necesitaban contar con las cartas, para poder saber más o menos qué profundidades tenían y dónde estaban esas profundidades, para ver si iban a alejarse de la costa y tener que rellenar, si iban a estar sobre la línea de costas y dragar. Bueno, eso es lo que van a tener que analizar a través de las cartas náuticas que tienen disponibles, que les da una parte de información sobre el terreno de la costa y una parte de información sobre las profundidades en la zona costera. En cuanto a las características geotécnicas, son las que van a repercutir en el modelo estructural. Para eso vamos a necesitar estudios geotécnicos que nos permitan evaluar la capacidad portante del suelo, los asentamientos, si tenemos que ver qué tipo, como para poder plantear o una fundación de gravedad o una fundación aislada, parámetros para los estudios de estabilidad, métodos y costos para dragado y facilidad para la hinca de pilotes, o de tablestacas podría llegar a ser también. Eso me va a definir si tengo terrenos compactos, terrenos sueltos o terrenos blandos, un poco qué tipo de estructura voy a poder plantear. En cuanto a las condiciones de las variables medioambientales, voy a tener que tener en cuenta a qué mareas va a estar sometido, los oleajes, corrientes, sismos, agresividad de los materiales, vientos y las limitantes impuestas por los materiales y equipos, que no serían las medioambientales en sí mismas. Las mareas, ¿para qué voy a utilizar los valores de marea? Los voy a utilizar para definir la cota de coronamiento, considerando que para ello voy a tener que tener en cuenta cuál va a ser la oscilación del buque en los estados de marea y en los estados de carga, cuál va a ser el equipo que va a realizar la transferencia de la carga, y en función de eso voy a poder plantear cuál es la cota de coronamiento de mi estructura de atraque. Y también voy a ubicar luego las defensas en función de esa cota de coronamiento y de las mareas, para que en todo estado de marea el buque pueda tener contacto con la cantidad de defensas que sean necesarias. Estos son valores estándar de revancha de coronamiento del muelle en función de la amplitud de la marea, que tienen en cuenta las mareas astronómicas. Ustedes primero tienen que hacer todo el estudio de la marea, las mareas meteorológicas. Ustedes primero tienen que hacer el estudio de la marea astronómica para saber cuántos son los valores, y luego van a tomar este tipo de revanchas para considerar
los aspectos meteorológicos, si no tienen más datos. Si ustedes tuvieran datos y pudieran hacerlos con los datos locales, siempre es más preciso. En cuanto a las olas, también se consideran para definir la cota de coronamiento del muelle. También tienen que actuar sobre la revancha. Depende qué tipo de ola tengan y del abrigo interno que tengan, bueno, van a tener que considerar una revancha mayor o menor. Además de la considerada para las mareas. Se tiene que analizar el oleaje difractado por obras de abrigo si estas estuvieran. También va a influir en la determinación de los esfuerzos de amarre y en la estabilidad de la superestructura. Por ejemplo, si tenemos una plataforma sobre pilotes, vamos a tener que considerar la presión de alzamiento que se va a producir si es que en algún instante la marea hace que el pelo de agua o la ola tenga contacto con esa estructura. La magnitud va a variar con la altura de la ola, la posición del plano sobre el que actúan, la inclinación del talud del fondo, la reflexión, etc. Esto es un ejemplo de una presión de alzamiento para una ola de 1 metro de altura, que tendríamos que considerarlo si tenemos pilote o si tenemos una plataforma sobre pilotes o si tenemos estructuras de atraque aisladas. Para las corrientes también nos van a influir sobre el buque amarrado. Es muy importante cuando tenemos muelles fluviales o cuando están ubicados en canales de navegación, como es el caso de Bahía Blanca, todos aquellos muelles que están paralelos al canal de navegación, porque allí se producen corrientes importantes tanto en la subida de la marea como en bajante. Condiciona el cálculo y la ubicación de los amarres y las defensas, y van a determinar la orientación más adecuada para los amarres. Por lo general hay que preverlos que tengan no mayor de 15 grados en dirección a la corriente, porque de esa forma se puede controlar mejor. En cuanto a los sismos, se tiene que evaluar según la normativa local y de acuerdo a las zonas previstas por el CIRSO. En la costa argentina, por suerte, no tenemos zonas sísmicas, así que no tendríamos que evaluar. En cuanto a la agresividad de los materiales, lo tenemos que considerar cuando tenemos estructuras metálicas, básicamente. Tiene que ver con la velocidad de corrosión y tenemos que calcularlo para considerar el espesor de nuestras estructuras. Y si no, para hacerle la protección adecuada y hacer los controles y los mantenimientos que sean necesarios. En cuanto a vientos, también van a intervenir en las sobrecargas que afectan al cálculo de la estructura. Hay que considerar la velocidad y la dirección del viento, influyen en la operatividad de los equipos de la carga y descarga y en la orientación de los atraques. En la operatividad de los equipos de carga y descarga, porque hay equipos que pueden operar en determinadas condiciones de viento y en otras no. Hay operaciones de carga que deben interrumpirse por acción de los vientos. Y además, en cuanto a la orientación de los atraques, también para tratar de ubicarlos en las orientaciones del viento menos desfavorables. Intervienen en la velocidad de aproximación del buque al atraque. El viento y la corriente son unos factores que intervienen en la determinación de las condiciones ambientales y de la velocidad del atraque. Y también intervienen en el cálculo de las tensiones que se van a producir sobre el buque amarrado y en las presiones que se van a generar en las defensas. Cuando hacemos las verificaciones de las defensas, vamos a considerar la velocidad del viento y de las corrientes, y lo mismo cuando dimensionamos
el esfuerzo del tiro en las amarras. En cuanto a las limitantes impuestas por materiales y equipos disponibles, bueno, eso vamos a tener que considerar cuando elijamos un tipo estructural, que tengamos, que estén disponibles o localizables los equipamientos necesarios para poder realizarlo, ya sea una grúa, ya sea un cajonero, ya sea una hincadora de tablestacas, un martinete, una pilotera, bueno, el equipo que necesitemos en el momento que lo necesitemos. La pilotera puede ser en tierra, puede ser flotante, bueno, tenemos que asegurarnos cuando estamos intentando diseñar un tipo estructural que se pueda ser construido con el equipamiento que lo tengamos disponible. Hay que hacer un tanteo de si va a estar disponible en el periodo de tiempo en que van a ser requeridos. Si no, en algunos casos hasta tenemos que pensar en un cambio de tipo estructural. Bueno, son las 22:13, deben estar agotadísimos, calculo. Pero, ¿quieren hacer 10 minutitos de descanso? Me queda un tramo, quiero ver. Por mí, que siga y así nos vamos antes. Me faltan otras, Sí, ahora sí. me faltan otras 60 diapositivas. Voy a intentar ir rápido sobre lo más importante, porque ahora vienen los tipos estructurales. Vamos a ahondar un poquito en la característica de los distintos tipos estructurales. Quiero ver cómo puedo... Se me fue un poco de tiempo con la consulta del principio. Bueno, si no, robamos un rato de tiempo. Si vemos que no llegamos, robamos un rato de tiempo de la clase próxima, cuando tienen que hacer defensas, que no es tan largo. Bueno, muros de gravedad. Dijimos que había distintos tipos de tipologías que podían ser fijas, continuas, o fijas y aisladas, ¿no? El muro de gravedad es uno de los fijos y continuos. Resisten las cargas por su propio peso, por eso es de gravedad, y la fricción entre la estructura y el suelo de fundación. Obviamente va a necesitar condiciones de suelo de fundación buenas. Para esto necesitamos que haya bajos asentamientos y una resistencia interesante. Es imprescindible conocer la resistencia y la capacidad de formación de terreno para plantear este tipo de estructuras, obviamente. Y tenemos dos tipologías constructivas, las de bloques y los cajones. Dijimos que había uno de hormigón sumergido, que es una derivación, digamos, de los bloques. ¿Quiénes intervienen? El suelo natural, que es el soporte, el relleno del trasdos, que va a estar en contacto con el muro y que por lo general va a ser un relleno de calidad regulada, va a ser un material granular de alta calidad, y otro más alejado, de menor calidad, y otro por encima del nivel de agua. Para este tipo de rellenos debemos conocer la granulometría, el peso específico, el índice de vacíos, la resistencia al corte, la permeabilidad y la deformabilidad, porque eso es lo que nos va a permitir calcular los esfuerzos que me van a generar y las resistencias. Después tenemos materiales de banqueta de apoyo y elementos de protección contra la erosión, que son escolleras, material granular grande, que se van a, más que granular, sí, son pedraplén, que se van a ubicar en el fondo. Para ellos tenemos que conocer la naturaleza de la roca, la resistencia a la compresión y su granulometría. ¿Cómo sería
una rutina de diseño. Primero, como en todo proyecto, fijamos las condiciones generales de diseño, que son las que veníamos hablando. Determinamos la forma y las dimensiones de nuestra estructura. Determinamos las cargas que van a actuar, las de atraque, las variables de uso, las de amarre, las producidas por la carga. Evaluamos la estabilidad al deslizamiento, se evalúa la estabilidad del volcamiento, la capacidad portante de la fundación, o sea, comprobamos el hundimiento, y la evaluación de la estabilidad global de la estructura. Una vez que todo eso está bien, si alguno de estas evaluaciones de estabilidad no nos da, tenemos que ir otra vez a determinar la forma y las dimensiones. Esta flecha está mal porque va arriba a la forma y dimensiones, recalcular las cargas de estabilización y volver a iterar. Una vez que esto da resultados positivos, se pasa a los detalles constructivos y a la protección contra la erosión y socavación que se hacen al pie de muelle. Yo tenía un dibujito, no. Bueno, tenía un esquema y no lo tengo más. Los muelles de bloque en particular son bloques prefabricados que se colocan bajo el agua hasta una cota en la que se pueda realizar un hormigonado in situ. Primero se van ubicando los prefabricados y luego se termina de hormigonar en forma local. También debe ser ejecutado sobre una banqueta de cimentación de escollera para enrasar y nivelar la superficie del fondo y generar que los bloques se coloquen uniformemente. Los bloques se deben diseñar lo más grandes posible para disminuir el número de operaciones. Obviamente el tamaño va a estar de acuerdo con la posibilidad de izado y de elevación de la grúa que los va a ubicar. En el caso de que los bloques necesarios sean mayores a los que se puedan elevar e izar, se pueden rellenar con hormigón o grava y tenemos como bloques aligerados. Y estos se pueden colocar trabados o simplemente apoyados. Este sería un muelle de bloques, en los que tenemos, esta es la banqueta de cimentación, que va a ser con enrocado, y luego tenemos la sucesión de bloques hasta el nivel en el que se pueda hormigonar in situ. En este caso, a partir del nivel de bajamar, trabajando con mareas adecuadas, podemos llegar a estos dos niveles pueden ser hormigonados in situ. Luego tenemos un relleno granular de material seleccionado, un relleno granular de material más general. Esta es la línea natural de terreno que ha sido dragado. Acá tenemos lo que es la protección contra la erosión con un previo relleno y luego un enrocado que hace que las hélices, con la turbulencia de las hélices, no se vaya socavando esta zona y pueda descalzar alguno de estos pedraplenos. Luego tenemos la coordinación del relleno y la línea de enrase y lo que sería los pavimentos irían por esta parte de arriba. Esto a su vez no está dibujada, pero tiene una viga cantil que es la que une todos los distintos elementos. En la parte superior se coloca una viga que es la que va uniendo los distintos bloques y hace que todo funcione en forma monolítica. Este es otro. En el libro Guía de las Buenas Prácticas tienen la secuencia de construcción de este tipo de estructura. Yo no me voy a detener demasiado en esto porque lo pueden mirar. Cualquier cosa, si tienen dudas,
lo vemos en particular, porque es bastante simple y está muy gráfico y va indicando todos los pasos que se deben ir siguiendo para la construcción de este tipo de estructuras. ¿No? Esto lo va haciendo todo por etapas. Acá se ven cómo son los bloques. Esto puede ser una losa de protección o puede ser un enrocado de mayor tamaño. Y acá se ve la banqueta, que la banqueta